Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Esa habitación en concreto, en algún momento de la estancia, las personas tenían un sueño en particular que era, me soñé a mí mismo en esta habitación y estaba yo acompañado de alguien más que estaba sentado en la piecera de la cama donde yo estoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Notas Terapéuticas. Nuevamente les damos la bienvenida y pues el día de hoy estaremos abriendo un poquito de lo que va a ser nuestro intento de hacer el primer especial de Halloween de aquí de Notas Terapéuticas. Pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de historias de terror un poco más genuinas, cosas que no tienen que ver directamente con la psicología. Esta vez nos vamos a dar un espacio para hablar simplemente de anécdotas personales. Y pues estas anécdotas personales ahí sí estarán de alguna manera pues ligadas al entorno en donde nosotros trabajamos para que siga teniendo como que el mismo contexto. Y también pues para que estén al pendiente en las próximas semanas. Más adelante seguiremos abordando un poco temas de Día de Muertos, temas de un poquito como de terror y demás que estamos planeando por ahí. Pero antes que nada, antes de seguir explayándonos en el tema, primero, ahora sí que, como siempre, primero, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás hoy? Hola Jesús, pues el día de hoy, digo, sí, otros días he estado entusiasta, creo que el día de hoy más es un tema que me gusta mucho, creo que las cosas también que vamos a compartir son sumamente interesantes, también creo que para quienes son de Orizaba, o sea, del lugar donde somos tú y yo, podría interesarles aún más como esto, entonces, pues sí, bastante emocionada por estos temas que vamos a abordar, este especial que vamos a traer. ¿Tú cómo estás, Jesús, el día de hoy? Pues el día de hoy me encuentro también bien, muy entusiasta. De hecho, sí, me gusta como tomarnos un tiempo para hablar de algunos otros temas que no necesariamente tienen que ver con la psicoeducación. Estaremos trayendo algunos episodios un poquito más relajados, entonces pues ahí me entusiasma bastante. Y pues, ¿qué te digo? Después de ser una persona que siempre he dicho que no creo en estas cosas, pues igual creo que me ha tocado estar en bastantes lugares, en bastantes situaciones que chocan un poquito como con esa idea en mi cabeza. Entonces, pues, el día de hoy no, creo que, bueno, la idea al menos de mi parte, de nuestra parte, no es convencer a nadie de que algo sucede o no sucede, simplemente pues es compartirles un poquito de cosas que simplemente nos han pasado ya. Bueno, algunas personas quizá lo sepan, otras personas no. Jesús y yo nos conocimos por el trabajo, trabajamos en una clínica de adicciones, pero ese espacio donde estuvo, porque ya cerró esa clínica, fue fue un hotel muy famoso de la ciudad. Investigamos un poco y tenemos al menos una referencia que posiblemente se inauguró en los años 80. Fue un hotel muy famoso dentro de la ciudad, incluso encontramos que algunas celebridades se habían hospedado ahí. Era famoso por sus desayunos y porque tenía una alberca bastante grande, entonces las familias a veces iban a desayunar y a nadar y por eso, ¿no? Había una historia muy famosa, la explico un poco porque Jesús nos va a dar un poco de contexto de por qué les estamos contando esa historia. Contada, o yo la escuché al menos por algunos de los ex trabajadores del hotel. Perdón, se me olvidó también decir que las personas que habían trabajado dentro del hotel dando mantenimiento de seguridad, después fueron las mismas personas que también estuvieron cuando ya era la clínica. Entonces, en algún momento, alguno de ellos me contó que pues sí había pasado algo trágico dentro
del hotel, que en algún momento una familia trajo a al parecer a una niña pequeña, de aproximadamente 3 años, al hotel y pues la familia o los papás un poco que descuidaron a la niña y la niña estaba jugando cerca de la orilla de la alberca y pues la niña se ahogó, ¿no? Y de ahí, o a partir de ese suceso, empezaron a contarse otras cosas, ¿no? Que se escucharon o vieron dentro del hotel. Ujú. Ahora sí, dando paso a ti, Jesús, ¿tú qué nos cuentas de esto o tu experiencia, ¿no? Porque he de decir que Jesús muchos tiempo estuvo en el turno nocturno, entonces, sí tiene bastante que compartirnos. Pues mira, yo creo que una de las que más recuerdo, porque fue de las primeras que me pasó, yo creo que debió haber sido como en mi segunda semana. Estaba yo recién llegado y cuando yo llegué a trabajar, como te dije, estuve un día en la tarde como para la capacitación y de ahí pues mi turno normal fue en la noche. Yo entré a cubrir el turno nocturno. Y como a los 2 días de que yo llegué, también entró un compañero que era el enfermero, que también él ya había trabajado ahí en algún momento, luego se fue y me platicó que estaba pues como que le volvieron a hablar y estaba regresando ahí a la clínica y demás. Pero pues yo tenía, en ese momento, pues lo estaba yo acabando de conocer y más o menos como a la semana, yo creo que eso fue, él llegó como por un jueves, yo creo que como por el martes o miércoles, si acaso de la siguiente semana, con él me pasó algo muy curioso porque estábamos en la clínica, en el servicio de la noche, pues se quedaban las personas que estaban internas en la clínica, el personal de seguridad y en la parte interna nos quedábamos un terapeuta, un psicólogo, que en este caso era yo, y un enfermero, para estar como al pendiente de la comunidad durante la noche. Pero no se quedaba nadie más, o sea, éramos como que las tres áreas que funcionábamos en el nocturno. Y parte de mis funciones del turno de la noche justamente era ir a dejar como que toda la papelería, todo lo que se hacía de notas, de avances terapéuticos, a la coordinación clínica durante la noche y acomodar los expedientes de lo que fue saliendo durante el día, pues ir poniendo como el expediente en los papeles en el expediente de cada quien, ¿no? Entonces, pues más o menos yo hacía eso como a las 12:30 de la noche o algo así, estábamos en el turno, esperábamos a que se fueran a dormir y nos esperábamos un rato para ver si pues alguno se despertaba, si alguno tenía insomnio o demás, y ya más o menos como a las 12:30, una, que ya pues es una hora en donde empiezan a tener como que el sueño más profundo, ahí agarrábamos como de, bueno, voy a terminar tal cosa, voy a dejar esto, y ya pues nada más se podía quedar una sola persona, porque pues ya eran tiempo más bien de vigilancia, ¿no? Nosotros teníamos un radio para comunicarnos en caso de que no estuviéramos juntos y nos habló por el radio y nos dijo que regresáramos rápido. Y entonces, pues terminé de acomodar las últimas cosas que tenía, regresé, o sea, yo creo que me debí haber tardado más o menos como, pues máximo un minuto. Igual el otro compañero de seguridad debió tardarse más o menos como lo mismo, máximo un minuto. Y llegamos los dos y ahí me llamó mucho la atención porque, o sea, nos acabamos de conocer, no nos llevábamos como para decir, está jugando una broma, pero sí nos dijo que acababa de escuchar a una persona en el área de los jardines, o sea, como algo en el área de los jardines, y como si hubiera gritado y hubiera salido corriendo hacia la parte de atrás. Y pues ya, o sea, fuimos a investigar así como por la reja, alumbramos, vimos que no hubiera como nada más, revisamos todas las habitaciones, que todas las personas estuvieran allí en su lugar, porque pues una de las primeras teorías es como de alguien está intentando escapar, ¿no? Hay un intento de fuga, pero no, realmente no, o sea, todos estaban en su lugar, todos acomodados en donde tenían que estar, y no tenemos una explicación acerca de qué fue aquello que escuchó, porque insisto con esta idea, no creo que haya sido una broma, dado como a la seriedad con la que nos tomamos las medidas cautelares que fuimos haciendo después. No sé si esto sea relevante, digo, he escuchado como esa historia, esa creencia,
de que, bueno, ya saben, de la famosa Llorona, ¿no? Que se aparece cerca de lugares donde hay ríos, ¿no? Y Ujú. digamos que, o sea, no como que inmediato está un río, pero si hay un río que pasa más o menos cerca, bueno, hay como, pues supongo que es como un acantilado, ¿no? Y después Ajá. pasa el río, o sea, es bastante alto, ¿no? Pero pues sí es bastante particular. También en este momento quiero, aquellas personas que nos están escuchando, pues que nos escriban si en algún momento en algún espacio terapéutico o algo así les ha pasado. Digo, no es un tema obviamente que uno platique en sesión, ¿no? Pero igual y de repente también ellos vieron, ellos escucharon. Algunos de nuestros compañeros también nos escuchan, que nos compartan sus historias, ¿no? Seguramente ellos también tendrán algunas cosas que compartirnos. Ujú. Creo que muchas veces, o sea, lo he escuchado de muchas personas, pero sí creo que cuando son lugares tan o sea, a los que recurre tanta gente, en donde ha habido como que tantas personas y demás, sí quedan algunos secos por ahí, un poquito raros. Y sí, o sea, en el turno de la noche pasaban varias cosas, de hecho, y algunas de estas incluso pasaban en momentos en donde ni siquiera era la noche, ¿sabes? O sea, sí era de alguna manera como un algo común que te pudiera llegar a suceder algo sin explicación por ahí. O sea, me pasaba con anécdotas que me platicaron, cosas que me platicaron a mí, pero pues sí es importante como que ver qué tan viejo estaba haciendo. O sea, a lo mejor no era un lugar así como milenario, pero pues sí ya había tenido sus 30 40 años para el momento en el que nosotros estábamos empezando como que a trabajar ahí. Entonces, pues son muchos años de historias y muchos años de gente que pasa por ahí, ¿no? Una de las primeras cosas, o al menos diría yo que como que las que empezaron a romper como que este hilito, ¿no? Del yo no creo en estas cosas, es que, o sea, cambiando de turno justamente como a las 6 de la mañana, ahí teníamos el cambio de turno de la noche al que se queda de las 6 de la mañana hasta la tarde. Entonces llegó mi compañera, a nosotros hicimos el cambio de turno, le platiqué pues que tal persona se despertó, ya sabes, ¿no? Lo clásico del cambio de turno. Y así cuando estábamos menos platicando, escuchamos arriba como cuando cae una canica, que ves que se escucha como el sonido del cristal rebotando, del vidrio rebotando. Y escuchamos que se empezó a arrastrar así por encima de nosotros y empezó a avanzar como el ruidito hacia medio pasillo. Y entonces yo me le quedé viendo a mi compañera y empezamos a caminar nosotros dos así por abajo, viendo el techo, porque íbamos como que siguiendo el ruido. Y así, o sea, llegó hasta la mitad del pasillo y también, y ahí desapareció, o sea, no se escuchó nada más, no se escucharon pasos hacia ningún otro lado, no se escuchó ningún otro sonido, simplemente ahí dejó de sonar y eso fue todo, o sea, no hubo nada más. En otra ocasión, más o menos como, más o menos como en el mismo contexto, igual en un cambio de turno, esta vez fue al revés, esta vez yo estaba en la tarde y di el paso a la noche. Y con la compañera que estaba yo dejando en ese momento, igual nos empezaron a caminar, ahí escuchábamos como tacones arriba. Ves que se escuchan los pasos como muy marcados, entonces igual lo mismo caminando hacia el mismo lugar que las canicas. Caminamos para allá, llegamos a la mitad del pasillo y ahí se desaparecieron, ¿no? Y hubo otra ocasión, por ejemplo, en el que estábamos igual en el mismo lugar ahí en la isla, que era un conjunto en donde estaba la L, el ángulo donde se juntaban ambos pasillos, y arriba de nosotros había un segundo piso que tenía una construcción similar al del primero, o sea, mismo número de habitaciones, era como un espejo el primer piso del segundo, pero en la parte de arriba no lo ocupaban para nada. Esa estaba cerrada para el público y solamente podían entrar los de mantenimiento porque el segundo piso se usaba como bodega cuando nosotros usábamos el edificio. Entonces, pues estábamos nosotros ahí en el espacio de la isla. Eran como las 3 4 de la tarde más o menos. Recuerdo que el grupo estaba en terapia de grupo. Justamente por eso recuerdo que era esa hora. Y arriba de nosotros escuchamos como si algo o alguien estuviera arrastrando como un mueble muy pesado.
¿sabes? Así como de esos escritorios grandotes o libreros a los que no les quitan las cosas, que ves que lo mueves y suena como muy pesado, como con mucho eco el sonido de cómo lo vamos arrastrando. Eso igual arriba, donde había, en el mismo lugar que habíamos empezado a escuchar los pasos, en el mismo lugar que habíamos escuchado las canicas, así en el mismo lugarcito arriba. Y nada más fue eso, o sea, fue como un arrastrón, ponle que de medio metro, quizás de un metro por mucho, y de ahí lo dejamos de escuchar. Y en ese momento estaba yo junto con la enfermera que estaba en el turno y el compañero de mantenimiento, que él tenía la llave. Entonces sí, le pregunté, oye, ¿qué hay arriba, no? Y me dijo, no, pues es que no hay nada. Es un pasillo vacío, o sea, no hay nada arriba. Y solamente de curioso le dije le pregunté que si podíamos ir a ver. Y Ujú. pues como estaban ocupados y teníamos tiempo, nos dijo que sí. Entonces pues subimos y efectivamente, o sea, arriba estaba, te digo, era un pasillo similar al de abajo, solamente con las habitaciones ocupadas como bodega para diferentes cosas. Entonces, pues sí, al menos empezando un poquito por ahí, creo que estas tres ocasiones pues empezaron como a hacer que o sea, no como que me lo tomara más en serio, pero sí eran así como del tipo de cosas cotidianas que podían estar sucediendo por ahí, sin importar si era de noche, si era de día, sin importar así como que mucho lugar y demás, o sea, eran cosas que iban pasando por ahí. No sé si en algún momento te tocó también escuchar alguna de estas historias mientras estabas. Sí, me tocó escuchar, de hecho ahorita quiero compartir una, pero también he de señalar que, bueno, el hotel fue muy grande, ¿no? Entonces, el espacio que ocupaba como que la clínica, o sea, no llegábamos como a utilizarlo todo, ¿no? Entonces, había varios espacios como libres, ¿no? Había varios cuartos que no estaban ocupados, había todavía, como dices, cosas, ¿no? Que habían pertenecido al hotel, había otros lugares que estaban, o sea, a ciertas horas del día o de la noche, se quedaban vacíos. También tenía un gran espacio verde, ¿no? Y canchas, Sí, de tenis y de básquet, ¿no? En algún momento uno de los directivos de la clínica me contó que, bueno, cuando él llegó como a preparar todo lo que tenía que ver con la inauguración y todo lo que tenía que, o sea, todas las áreas que iba a ver y eso, dormía dentro de las instalaciones del hotel, pero dormía en ese famoso segundo piso que tú decías. ujú. Y él supongo que ya conocía esta historia de esta niña y él sí podía dar fe de que en algún momento había escuchado como unos pasitos, o sea, como dentro de que iban hacia su habitación y de repente digamos que en la puerta se detenían y ya, o sea, dejaba de escucharse. No estoy segura si él salió a comprobar eso, creo que no quiso confirmar qué era, pero pues sí era particularmente extraño, o sea, que como que pasitos así descalzos o con cierto sonido estuvieran ahí, ¿no? Sí, claro, y es que también, por ejemplo, para llegar al lugar en donde se quedaban ellos, pues solamente ellos y el de mantenimiento eran los que tenían acceso, porque de hecho yo recuerdo que en algún momento lo platiqué también con los compañeros de seguridad y ellos nos dijeron eso, o sea que no podían subir porque ellos no tenían acceso a esa parte de la bodega. Además, en la parte de arriba, ves que te digo que subimos ese día, subimos a ver, o sea, incluso aunque pudieras acceder a las primeras habitaciones, que era donde se quedaban, donde estás mencionando que se quedaban ellos, había un espacio como una puerta grande de madera que separaba esas habitaciones, que eran las dos primeras, del resto del pasillo. Entonces, aunque pudieras acceder a las dos primeras, tampoco podía ir más allá. Solamente era como que el acceso a la escalera y a las dos habitaciones. Y para poder seguir hacia la parte que se ocupaba como bodega, había una segunda puerta que también estaba cerrada con llave. Entonces, pues sí estaba muy raro como escuchar que hubiera cosas por ahí o que hubiera alguien, porque pues realmente no era como muy posible que alguien entrara por allá. Y algo que siempre me llamó la atención fue una característica que tenía por ahí una habitación en concreto,
porque pues, las habitaciones, para entrar en contexto, iban cambiando de usuario, pues, dependiendo de la generación. Generalmente, pues, los tratamientos que se trabajaban allí en ese lugar, pues eran, dependiendo de la situación, pues de 1 hasta 3 meses. Había una habitación en concreto que a mí me llamaba mucho la atención porque pues yo de esto me di cuenta ya con el tiempo, o sea, como a los 2 años de haber estado ahí, porque a mí me dijeron varias personas que se quedaron en la misma habitación en diferentes momentos de diferentes generaciones, o sea, estoy hablando de personas que ni siquiera se conocen entre ellos, este, pero siempre me platicaron una característica bien específica y es que era que en esa habitación en concreto, en algún momento de la estancia, las personas tenían un sueño en particular que era, me soñé a mí mismo en esta habitación y estaba yo acompañado de alguien más que estaba sentado en la piecera de la cama donde yo estoy. Sí, era una mujer que vestía de negro, que estaba dándoles la espalda en la piecera de la cama como si estuviera sentada, pues ahora sí que a los pies de ellos, y que ellos estaban en esa misma habitación platicando con ella, o sea, no era como algo que les asustara dentro del sueño, pero sí me resulta muy curioso, ¿no? Que una misma característica la compartan tantas personas sin conocerse, sin saber el contexto en sí y demás. Sí, pues esta habitación era famosa porque justamente estaba cerca, ¿no? De lo que tú nos platicas de la isla, ¿no? O sea, eran personas que en cierta forma ustedes en su puesto tenían que estar más al pendiente, ¿no? De ellos y por eso es que estaba cerca, ¿no? De ustedes, ¿no? Ante cualquier necesidad que tuvieran estos pacientes o si ustedes escuchaban algo, ajá, entonces muchos pacientes que convivían ahí era por esa necesidad que tenían, ¿no? Y era famoso ese lugar. Sí, claro. Y ya como para ir haciendo como un pequeño, no sé, como cierre, me gustaría platicarte de un par de cosas que ahí sí directamente me pasaron a mí. La primera tiene que ver eh, igual nosotros teníamos un espacio para entrar en contexto. Cuando llegaba una persona nueva, entraba en un espacio que se llamaba Detox, que era como una habitación que formaba parte del área médica, que estaba parte de las habitaciones comunes, este, porque pues estaban bajo vigilancia médica todavía, en lo que veíamos cómo evolucionaba su desintoxicación, cómo iban aterrizando y demás. Y teníamos justamente un paciente recién llegado, me parece que tenía como 1 o 2 días de estar ahí. Y la cosa es que fui al baño, salí del baño, y cuando salgo paso por enfrente del pasillo que da para Detox, justamente, y yo escuché a la voz de mi compañera, la compañera con la que estaba en el turno, escuché la voz de la compañera en el fondo, ahí en Detox. Y entonces lo que yo pensé fue justamente, el paciente despertó, ella lo escuchó y lo fue a ver y lo está atendiendo, ¿no? Yo me regreso, me siento y en el momento en el que me siento así pasaron 5 segundos y sale mi compañera de la habitación de aquí junto. Mm. Y no me acuerdo qué me preguntó. Y yo le dije, oye, pero no estabas allá adentro. No, pues yo estoy acá. Y ahí le dije, o sea, fuera de broma, o sea, no pretendo asustarte ni nada, pero te acabo de escuchar allá adentro. Y yo sí recuerdo, o sea, sí les puedo compartir que recuerdo mucho como haber identificado su voz. O sea, yo estaba muy seguro de que era ella. Lo que sí no estoy seguro, porque yo no lo distinguí, o sea, como ya cuando empecé a hacer conciencia me di cuenta que eso sí no lo sabía, es que no distinguí qué dijo. Y ya nos fuimos los dos así con una lamparita, este, nos asomamos y ya me metí a los baños que son específicos de detox, al segundo cuarto del detox, a donde estaban. No tiene una salida de ese lado, o sea, como para hacer contexto, es un pasillo cerrado, no va para ningún lado. Entonces, pues ya revisamos todo lo que había por ahí y resultó que no había absolutamente nadie. Pero con ella me pasó que estábamos como a las 3 de la mañana en una ocasión y de la nada, o sea, como de una parte central que había de un área donde había unos teléfonos que no daban línea para afuera, pero sí recibían, escuchamos una alarma. Escuchamos una alarma como una alarma de incendios, que sonó fuertísimo, o sea, de momento como que algo tronó, lo recuerdo muy bien, y sonó una alarma como un par de minutos, como unos 2 minutos, o sea, fue una alarma larga,
Mientras estaba sonando, pues nosotros nos levantamos y tratamos de descubrir de dónde era, ¿no? O sea, qué está sonando, en dónde suena, cómo la apago, de qué es, de qué me está avisando, ¿no? Pero no encontramos nada. Y en aquella ocasión recuerdo que, pues, o sea, nos quedamos como con esa duda y solamente dejé una nota en la bitácora del turno, en donde, pues sí escribí, recuerdo que escribí, o sea, pasó esto, no sabemos de qué es, no hay señales de nada, no, o sea, no trasciende, pero pasó esto. Y algo que me resulta muy curioso de esa alarma es que al parecer, o sea, siendo las 3 de la mañana, siendo que teníamos más o menos como unas 14 personas de comunidad, solamente ella y yo la escuchamos porque nadie más se despertó. O sea, había personas literalmente así en el cuarto del mismo pasillo de donde nosotros la escuchábamos así a, ¿qué te gusta? 3 metros de distancia, pero nadie más se despertó, nadie más supo que esa alarma sonó, solamente nosotros dos la escuchamos. Sí, yo recuerdo muy claro, bueno, digamos que ustedes escribían los reportes, ¿no? De todo lo que pasaba a lo largo del día y especialmente en el turno de la noche. Y sí recuerdo tu nota, ¿no? Recuerdo que también se pasó el reporte a mantenimiento, justamente para que un poco que indagara, ¿no? Pues, qué había pasado, ¿no? De dónde provenía esa alarma, pero pues no hubo una respuesta, ¿no? Clara de que, cuál era el origen, ¿no? No, de Entonces, hecho lo platicamos con el de mantenimiento, le preguntamos al administrador, o sea, sí indagué porque no me quise quedar como con esa duda, porque también pensé en otra cosa, o sea, si es algo importante, o sea, que nos está avisando que hay algo importante a lo que le tenemos que prestar atención, pues también tenemos que saber, pues, qué está pasando, ¿no? Pero no, nadie sabía ni de dónde venía, ni qué era, o sea, solamente te puedo decir que la escuchábamos proveniente del segundo piso, pero como te dije hace rato, no tenemos manera de acceder ahí. Y lo que me llama la atención también es que solo fue eso, o sea, fue una alarma de 2 minutos, se apagó y nunca más volvió a suceder. O sea, solamente era como esa característica. Y como una última historia, tengo más, por si en algún momento, el próximo año queremos hacer la parte 2 porque sí me pasaron varias cosas ahí. Pero como una última historia, me gustaría solo compartir un detalle que me resultó muy, pues la verdad es que a mí sí me dio miedo, o sea, ahí sí te puedo compartir que lo que sentí fue desconcierto y miedo real. Eh, Me pasó alguna vez que estando también ahí mismo en esa misma isla, yo era el único que estaba viendo hacia el frente. En el frente hay un pasillo largo, y que daba una puerta de madera que separaba la parte interna de la clínica con el recibidor. Y esa puerta era como que el punto de fondo de lo que nosotros veíamos desde la isla. Y en ese mismo momento, te estoy hablando que eran como las 5 de la tarde, más o menos, 5 o 6 de la tarde, como 5 de la tarde. Estaba con otros compañeros también y todos estaban recargados en el mueble viendo hacia este lado, porque los muchachos estaban haciendo actividad física con el preparador físico en ese momento. Entonces ellos estaban platicando viendo hacia este lado, yo estaba viendo hacia la parte de afuera. Y de ahí de donde está la entrada para el pasillo principal, yo recuerdo haber visto a una compañera que es muy característica porque es una persona pequeña, bajita, muy delgadita, de cabello rojo en aquel momento, y que específicamente tenía un uniforme que era como color menta, pues que no era parte de la clínica, o sea, ella tenía su uniforme aparte e iba con él a trabajar. Entonces, pues era imposible de confundir. Y recuerdo que se escuchó el sonido de la puerta, yo volteé a ver quién entraba, la vi entrar a ella, pero haz de cuenta que se fue de este lado e inmediatamente salió del pasillo que te digo que viene del área médica, que les platicaba yo hace rato, y salió de ahí. Y sí me acuerdo que me vio y supongo que vio mi cara como de susto y sí me preguntó qué pasó. Y ahí yo les dije a ella y a los demás, es que te acabo de ver entrar por la puerta. Y les dije a todos, o sea, el sonido, lo que acabamos de escuchar de que se abrió la puerta y alguien entró, les dije, y le dije, es que eras tú.
te acabo de ver entrar por aquella puerta y te acabo de ver irte para aquel lado y desaparecer por el otro pasillo, pero tiene tan poquito tiempo que es imposible que tú estés aquí parada, o sea, que me hayas salido de este lado y que estés parada enfrente de mí. O sea, no me es posible. Entonces, pues, ¿qué te digo? Sí, la verdad es que ese día sí, sí me sacó como bastante de onda, pero son algunas de las, ahora sí que algunas de los cuentos que te puedo platicar de mis turnos de la noche, del tiempo que pasé encerrado por ahí en los días, en las tardes. Les digo, esto pasaba como a cualquier hora, pero sí era como muy, muy marcado, ¿no? Que de momento podían suceder este tipo como de cosas raras ahí en ese lugar. Y bueno, el objetivo como de esto era un poco como contarles, ¿no? Dentro del contexto, pues digamos, de trabajo, ¿no? Cosas sin explicación o misteriosas que nos pasaron. En tu caso particularmente, ¿no? En ese trabajo, donde, pues, a veces pasabas muchas horas, ¿no? Y recalco, Jesús estuvo muchas veces en el turno nocturno. Sí, y también pues cualquier persona que nos esté escuchando y nos quiera dejar algún comentario, pues no solamente como de en terapia o así, pero si en algún momento ha vivido alguna cosa misteriosa, y que, digamos, le haya sido difícil, ¿no? Entender qué era lo que estaba pasando, déjenlo en los comentarios, en cualquiera de las plataformas que tenemos y ya les compartiremos qué nos escribieron. Claro que sí. Y igual, si en algún momento les interesa, podemos hacer ya nada más ahora sí que por mera diversión, una siguiente parte en donde platiquemos de cosas que no necesariamente tienen que ver con el trabajo. Supongo que también en algún otro contexto tenemos buena probabilidad de que nos hayan pasado otras cosas dignas de contar. Si les interesa, déjenlo en un mensajito, ya los estaremos leyendo y si tiene buen resultado, pues estaremos haciendo una parte con otras anécdotas personales de este tipo. No sé si haya algo más que quieras agregar por nuestro especial del día de hoy. Pues no, solamente me gustó algo que dijiste como al inicio, de que a veces los lugares en donde suele haber como muchas personas, pues de repente, ¿no? Hay como este tipo de situaciones de que pues se acumula como, hay gente que dice las voces, la energía, ¿no? Entonces, también ustedes qué piensan, ¿no? Sobre eso, que han escuchado. Y también, bueno, lo mencionábamos al inicio, esta clínica donde Jesús y yo trabajamos ya cerró. Actualmente, al parecer, el edificio está vacío, pero no sabemos para qué se va a reutilizar este espacio. Claro, pues entonces por ahorita vamos a ir cerrando con esto. Como siempre, a quienes hayan llegado hasta acá, pues les agradecemos mucho por su atención, por su tiempo. Y recuerden, como siempre, ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Notas Terapéuticas Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube y sobre todo en Spotify, en donde estamos subiendo un capítulo nuevo cada semana. Y pues si tienen por ahí alguna sugerencia, duda, alguna idea de un tema que les gustaría que entre Andrea y yo pues estuviéramos platicando por aquí en el micrófono, pueden dejárnoslo también ahí en la caja de comentarios, nosotros los estaremos leyendo. Y pues como siempre, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima semana en una nota terapéutica distinta.